Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la nueva clase de esta semana. Vamos a estar trabajando, como dice el programa, con el tema de la supremacía de la Constitución y además viendo particularmente dos cuestiones: control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Vamos a dejar de tener pantalla, pero antes contarles que el material que tenemos que trabajar hoy es, seguimos con Vidar Campos, de las páginas 373 a 389 y 333 a 347, y vamos a trabajar también con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama Rodríguez Pereira contra el Ejército Nacional sobre daños y perjuicios, una causa que tienen que ver los considerandos nada más, del 8 al 14, es una causa del año 2012. Muy importante para poder estudiar los temas que vamos a ver hoy. Y ahora paso a compartirles el PowerPoint. Como habíamos charlado, acá están las páginas que vamos a ver de Vidar Campos. Nosotros venimos trabajando hace varias clases un concepto clave que es el de la supremacía de la Constitución. Lo ligamos también al concepto de constitución formal, que ya vimos que está revestida de superlegalidad y obliga a que todas las normas inferiores y los actos tanto del Estado como de los particulares nos ajustemos a la Constitución. Supone, como vimos en clases anteriores, una gradación jerárquica de las normas. ¿Qué quiere decir? Que forman parte de una pirámide donde en la cúspide se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad, y que todas las normas inferiores se van a subordinar a la norma superior. Y todo el conjunto normativo debe subordinarse a la Constitución Nacional. Cuando esa relación de coherencia se rompe, es decir, cuando hay una norma que viola una norma inferior, que viola una norma superior, o en este caso concreto que viola la Constitución Nacional, hablamos que esa norma tiene un vicio o un defecto que nosotros, desde el paradigma del derecho, llamamos la inconstitucionalidad. ¿De dónde surge el principio de supremacía de la Constitución? Lo establece precisamente la misma Constitución Nacional. Lo establece el artículo 5, lo establece el artículo 31, que menciona que la Constitución Nacional es la ley suprema, el artículo 27, que establece para los tratados que solo tienen prelación sobre las leyes, es decir, obviamente que no sobre la Constitución, el artículo 28, que hace expresa mención a las leyes, el artículo 99, inciso 2, para los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan a las leyes, y el artículo 75, inciso 22, que lo hemos visto en casi todas las clases, que incorpora los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con el mismo rango de nuestra Constitución. Ustedes ya saben que estos artículos que yo voy mencionando en la clase tienen que leerlos desde la Constitución, escribirlos, estudiarlos, y analizarlos en el marco de los resúmenes que vayan preparando para las clases. Acá les dejé el artículo 75, inciso 22, para que lo volvamos a leer. Este es la copia textual de la Constitución, y este artículo establece que le corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos de la Santa Sede. Los tratados inconcordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Después menciona una serie de instrumentos, entre cuales de derechos humanos, entre los cuales se incorpora la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño, y dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, es decir, que agarra estos 11 tratados de derechos humanos y le da la misma jerarquía de la Constitución.
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, donde están contenidos los derechos y garantías, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías en ellos reconocidos. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. Y acá viene lo demás. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Esto quiere decir que en la modificación de 1994, cuando el artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados de derechos humanos hasta ese momento firmados, que eran estos 11, a nuestra Constitución, con la misma jerarquía de la Constitución, conformando el bloque de constitucionalidad, deja previsto una cláusula expresa donde manifiesta que los próximos tratados y convenciones sobre derechos humanos que se firmen también van a tener jerarquía constitucional, siempre que sean aprobados por el Congreso, y pone un requisito que tiene que ser a través del voto de las 2/3 partes. Mientras que el artículo 75, inciso 24, establece sobre el resto de los tratados, los que de integración, que no son de derechos humanos, que dicen que corresponde al Congreso aprobar los tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones superestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Y dice claramente, las normas dictadas en consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, que cuando hablamos de la jerarquía de los tratados, acá hay que diferenciar si son o no de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, ocupan el mismo rango de la Constitución y por lo tanto conforman el bloque de constitucionalidad. Mientras que el resto de los tratados están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes comunes. Y ahora seguimos. Es decir, y acá una pequeña síntesis, la reforma constitucional de 1994 incorpora el artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, que enumera taxativamente. Es decir, pero además, dice, prevé que mediante un procedimiento especial, otros tratados de derechos humanos puedan alcanzar también la jerarquía constitucional. Estos tratados, los de derechos humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad federal y comparten con la Constitución su misma supremacía. Por otro lado, además, establece que el resto de los tratados y concordatos, que no son los enunciados anteriormente, tienen jerarquía superior a las leyes y forman parte del derecho infraconstitucional, es decir, que están por debajo de la Constitución. Mientras que también tienen jerarquía infraconstitucional los tratados de integración. Estos dos artículos es fundamental que los estudien y los vayan explicando en caso de que les toque esta pregunta en el parcial. Y acá explicado a través de un gráfico, en la cúspide, en el mismo nivel, está la Constitución más los tratados de derechos humanos, que forman bloque de constitucionalidad y están en relación de paridad, es decir, que están al mismo nivel. No está la Constitución por sobre los tratados, ni los tratados por sobre la Constitución, están al mismo nivel. Por debajo, todo el derecho infraconstitucional, los restos de los tratados de integración, las leyes comunes, los decretos, y así podemos seguir mencionando los ejemplos. Y ahora bien, en nuestra Constitución, si bien se expresa esta supremacía constitucional, no hay ningún artículo expreso respecto al control de constitucionalidad. Y es algo fundamental hacer cumplir esta supremacía constitucional, porque ¿para qué vamos a darnos una constitución y nos vamos a regir por ella si no podemos hacer que esta constitución sea obligatoria y que no haya normas inferiores dictadas a través del Poder Legislativo o a través del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que puedan violar esta Constitución y violar en definitiva nuestros derechos como ciudadanos?
La doctrina de la supremacía exige para su eficacia la existencia de un sistema garantista que apunte a la defensa de la Constitución y a un control amplio de constitucionalidad. Dada la estructura federal de nuestro Estado, la supremacía constitucional reviste un doble alcance. Obviamente, nuestra Constitución va a prevalecer sobre todo el orden jurídico-político del Estado, y la Constitución en cuanto federal va también prevalecer sobre el derecho provincial. O sea que va a ser superior a las constituciones de cada una de las provincias, que como ya vimos en clases anteriores, deben ajustarse a lo que establece la Constitución. Es decir, el control de constitucionalidad básicamente es el mecanismo que asegura la supremacía de la Constitución. En nuestro país hablamos que tenemos un control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque son los jueces los encargados de llevar adelante este control. ¿Qué dice la Corte Suprema allá hacia 1865? Bueno, como veníamos viendo, el control en nuestro país es judicial. El control de constitucionalidad es judicial porque lo realizan los jueces. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1865, definió que es elemento de nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en todos los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no su conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ellas, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Es decir, que el control judicial de constitucionalidad básicamente lo que va a hacer es determinar si un caso concreto llevado a que sea resuelto por ese juez o ese conjunto de jueces puede o no estar en violación con la Constitución Nacional. Ellos tienen la obligación de dar garantía del cumplimiento de la Constitución, evitando cualquier tipo de abuso de los poderes públicos sobre la ciudadanía, dictando en consecuencia la inconstitucionalidad de una norma que se oponga a la Constitución. El control judicial de constitucionalidad y la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma o de un acto es un deber que implícitamente impone la Constitución a todos los tribunales del Poder Judicial. Todos los jueces tienen la facultad de, al administrar justicia, de definir si una norma o un acto es contradictorio a la Constitución. El control de constitucionalidad es primordialmente una garantía de los particulares, es decir, de cada una de nosotros contra o frente al Estado. Es una manera de defendernos de los actos o de las normas inconstitucionales. Y ahora bien, ¿qué se controla? ¿Qué se controla cuando hablamos del control de inconstitucionalidad? Por un lado, todos los sectores del derecho infraconstitucional, es decir, todas las normas que están por debajo de la Constitución. Se declara inconstitucional toda norma que sea infractoria de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, los tratados internacionales que no gozan de jerarquía constitucional, los podemos controlar. Y así todo el derecho infraconstitucional a partir de las leyes, los decretos, las ordenanzas, las cartas orgánicas, las constituciones de las provincias, todo queda sujeto a control de los jueces. ¿Qué materias se controlan? Por un lado, la actividad del poder estatal, como ya vimos, constituciones provinciales, leyes, tratados internacionales sin jerarquía constitucional,
decretos, reglamentos, actos administrativos, actos generales, actos administrativos individuales. Y acá hacen una aclaración que los actos políticos y de gobierno quedan excluidos porque son cuestiones políticas no judiciables. ¿Qué tipo de actos? Son asuntos que no deben ser invalidados por el juez. Por ejemplo, la declaración del estado de sitio es un claro ejemplo de este tipo de cuestiones que no pueden ser invalidados por un juez. Y también se controlan las actividades privadas de los particulares a través de las acciones de amparo contra actos de los particulares que violen derechos individuales reconocidos en esta Constitución. Dado que las leyes y los actos estatales se presumen siempre válidos y por ende constitucionales, la declaración de inconstitucionalidad solo se debe emitir por un juez cuando la incompatibilidad con la Constitución sea absoluta y evidente. Pues siempre, y esto lo tomamos del fallo que está para revisar en la clase de hoy, debemos estar a favor de la validez de las normas. Como ya vimos, ¿quién ejerce en nuestro país el sistema de constitucionalidad, el sistema de control constitucional? Lo ejerce los jueces. Es judicial y difuso. ¿Por qué difuso? Porque puede realizarlo cualquier juez de cualquier instancia y de cualquier materia. Pero esto tiene que quedar claro. Solo el Poder Judicial tiene a su cargo el control. No hay un control político constitucional, ¿sí? Solo está a cargo del Poder Judicial en nuestro país. Y en Argentina existen dos vías procesales. ¿Qué quieren decir dos vías procesales? Dos caminos por los cuales uno puede pedir ese control de constitucionalidad. Por un lado, la vía directa, con una acción, una demanda puntual, donde uno promueve una acción con el objetivo de atacar esa presunta inconstitucionalidad de una norma o de un acto, o mediante la vía indirecta, en la cual la cuestión de constitucionalidad se plantea en un juicio, en un proceso, en una causa, que no tiene como objetivo directo cuestionar esa norma, sino que es por otra cuestión, hay un juicio por otro tema, en el cual se introduce, o el juez puede introducir, tratar el tema de la inconstitucionalidad. ¿Quiénes están legitimados? Es decir, ¿quiénes pueden presentarse a un juez para pedir este control de constitucionalidad? En primer lugar, el titular actual de un derecho que se pretende ofendido, cualquier persona que tenga un derecho, como puede ser el derecho a la salud, afectado por una norma o por un acto, puede pedir el control de constitucionalidad, pero también una persona en defensa de un interés legítimo, es decir, que sin ser el titular de ese derecho lesionado, tienen un interés en que ese derecho fundamental sea reparado. Además, en cuestiones de incidencia colectiva, que son las cuestiones que se incorporan en el artículo 43 de la Constitución Nacional, luego la reforma en 1994, que pueden ser, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la protección del derecho a un ambiente sano, o a la protección de los derechos de los consumidores, pues en ese caso puntual pueden presentarse también el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que tengan dentro de los objetivos en su estatuto la defensa de estos intereses. Ahora bien, ¿cuál es el efecto? Una vez que se presenta una persona, por ejemplo, que tiene un derecho afectado, se presenta ante un juez, lleva la causa, el juez lo controla. ¿Cuál es el efecto de esa sentencia? Se aplica, por ejemplo, que sea sobre una ley vinculada al tema de salud. El efecto de esa sentencia declarativa de inconstitucionalidad se limita solo a ese caso resuelto, solo a ese caso resuelto, es decir, frente a esa persona que fue y reclamó ante un juez, solo se aplica ese caso. Y se descarta la aplicación de las normas a las partes intervinientes en él, dejando subsistente su vigencia normológica. Es decir, la norma va a seguir estando vigente, pero va a ser inconstitucional para ese caso concreto. Pero nosotros ya fuimos viendo cuáles son las fuentes del derecho,
y vimos que el conjunto de sentencias van generando la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema, que es sumamente importante, como de los demás tribunales. Esa jurisprudencia se sumaba por el conjunto de sentencias que se dictan en un mismo sentido, resolviendo casos similares. Es decir, que si se presentan un montón de causas pidiendo la inconstitucionalidad de una norma en un caso puntual, el efecto solo es para ese caso, pero es importante porque va consolidando la jurisprudencia y a la hora de resolver los jueces van a ir y consultar esa jurisprudencia que se ha ido generando. ¿Cuáles son los requisitos para que exista el control de constitucionalidad? En primer lugar, tiene que haber una causa, tiene que haber un proceso judicial. Ese es el primer requisito. No puede el juez ir diciendo qué norma es inconstitucional o no. Tiene que haber una causa, un pedido de parte, tiene que haber un juicio donde una de las personas que están legitimadas tienen que ir y presentarse ante un juez y decirle, quiero que declare esta norma inconstitucional. El juez por sí solo, si no hay un juicio, no puede hacerlo. O sea, tiene que darse en el marco de un proceso judicial. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que esa ley o el acto presuntamente inconstitucional, todavía no sabemos si son inconstitucionales o no, causen un gravamen, un daño al titular actual de un derecho. ¿Sí? Tiene que haber un interés personal y directo comprometido, comprometiendo un daño a un derecho subjetivo. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando en el proceso de un amparo se presenta el defensor del pueblo o las asociaciones. Son dos requisitos nada más. El tercer requisito se eliminó, antes estaba, ahora ya no, y hoy un juez puede realizar el control de constitucionalidad en el marco de un proceso sin que lo pida alguna de las partes. Es decir, que hay una causa, por ejemplo, por una lesión a un derecho vinculado a la salud de una persona. Presentan un juicio, reclama a la obra social, por ejemplo, porque salió una ley que la obra social dice que no va a cubrir más determinado medicamento. Estamos, ¿no?, hablando en un caso hipotético. El particular presenta el juicio contra la obra social, dice, están violando mi derecho a la salud, pide que la obra social le cubra el medicamento, pero no pide la declaración de inconstitucionalidad. El abogado no se dio cuenta, no lo asesoró, no cursó esta materia. Entonces, ¿qué sucede? El juez puede, en el marco de ese proceso, decir, independientemente de que la parte damnificada, es decir, de que la persona que está sufriendo este daño, lo haya o no lo haya pedido, el juez de oficio puede decir, esta ley que salió es inconstitucional. No hace falta que la parte interesada lo solicite. Esto antes no era así, pero ahora cambió porque la Corte Suprema considera que no es una cuestión de hecho, no es algo que las partes tengan que probar, es una cuestión de derecho, es analizar la norma y ver si se opone o no se oponen a la Constitución. Es una obligación del juez, por lo tanto, no importa si la parte lo pide o no, el juez en el marco de un proceso, y siempre en el marco de un proceso judicial, puede declarar la inconstitucionalidad, aunque las partes no lo hayan pedido. Ahora bien, ya vimos qué es el control de constitucionalidad. Y para analizar el concepto de control de convencionalidad, la materia nos propone revisar este fallo. Es una sentencia. La sentencia se llama Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino sobre daños y perjuicios. Es una causa del año 2012. Lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que ustedes lean ese fallo y esta filmina la vamos a analizar la clase que viene, puntualmente. Si bien ahora vamos a avanzar en el control de convencionalidad, la próxima clase que tengan conmigo
vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque esta es una ficha modelo que les va a servir para analizar cualquier tipo de fallo, de sentencia, acuerdan que eran sinónimos, de resoluciones de un juez. Por un lado, ¿qué son los autos? ¿Cuál es el tribunal? ¿Cuál es la fecha? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el demandado? ¿Cuál es el objeto de esa demanda? Un resumen de los hechos, ¿cuál es el derecho que está en pugna? ¿Qué sostuvo el juez en primera instancia? ¿Qué sostuvo en la segunda instancia? ¿Y cuál es la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Así que les voy a pedir por favor que lean el fallo, que intenten traducir esto, y nosotros lo vamos a ver en la próxima clase conmigo. Básicamente el caso de Rodríguez Pereira es así. Hay una persona que está haciendo la colimba, le tocaba estar en la cocina. Lo estaba trabajando con una máquina sobadora de pan, no sé si alguno conoce este tipo de máquinas, que son sumamente peligrosas, se le engancha y pierde parte de una mano. Él se presenta, presenta una demanda contra el ejército argentino por daños y perjuicios porque tenía el 30% de incapacidad. Y lo justifica, lo fundamenta su derecho en el Código Civil. ¿Qué dice el ejército cuando se defiende? El ejército dice, no corresponde aplicar las normas del Código Civil porque esta persona, al estar haciendo la colimba, iba a estar regulado por una ley que regula todo lo que tiene que ver con los militares y la milicia y los derechos y obligaciones cuando estaban realizando la colimba. ¿Qué sucede? En realidad hasta el momento se venía aplicando, como sostiene el ejército, la ley que regula la colimba, pero esa ley implicaba que el soldado Pereira tenga un menor reconocimiento económico. La indemnización iba a ser mucho menor comparado con fundamentar el pedido en el artículo del Código Civil. Así que, bueno, finalmente la Corte Suprema lo que hace es reconocer que esta persona puede, su indemnización corresponde que sea por el Código Civil. ¿Por qué? Porque hacerla por otra ley generaba que tenga una indemnización que no sea integral, era mucho menor y no era una reparación del daño integral. ¿En qué lo fundamenta? Lo fundamenta en las convenciones de derechos humanos. ¿Y qué dice? Dice la Corte que tras la reforma de 1994, los jueces están obligados a ejercer de oficio, siempre en el marco de un proceso, el control de convencionalidad entre las normas que aplica y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y debe descalificar toda otra norma interna que se oponga a dicho tratado. Es decir, lo que interpreta es que esta ley que querían fundamentar la indemnización del soldado, que era mucho menor, estaba en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que acuérdense que la Convención forma parte del bloque de constitucionalidad, tiene la misma jerarquía de la Constitución. Por lo tanto, el juez, sin que la parte lo pida en el marco de un proceso, debe garantizar, debe ejercer el control de convencionalidad. Entonces, debe revisar si las leyes que está aplicando violan o no la Convención Americana. Pero no solo si violan la Convención, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que aplica la Convención Americana. Y además agrega que el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales competentes. Es decir, que el control de convencionalidad, conforme lo establece esta sentencia, es una obligación que recae sobre todos los jueces a la hora de pronunciarse en un caso en concreto, que no solo deben hacer el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad, y revisar que estas normas internas no sean contradictorias a los tratados y convenciones de derechos humanos.
Lo vamos a ver la clase que viene, que tengan conmigo, mejor cuando analicemos el caso concreto. Simplemente se los estoy adelantando. Y ahora bien, las preguntas disparadoras. Que expliquen, por favor, la vinculación entre supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Sobre el sistema de control en nuestro derecho, explicar qué se controla, qué órgano tiene a su cargo el control, cuáles son las vías procesales y quiénes son las personas que están legitimadas para actuar. Por último, cuáles son, recuerden que son dos, los requisitos de control de constitucionalidad. Y el último punto, que es el control de convencionalidad y cómo se ejerce. Los dejo, en un ratito nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien, ahora les paso a través de la PEDCO todos el link para vernos a las 8 de la tarde. Gracias.